Bueno, seguimos con los tipos de clientes según el estilo de comunicación, los cuales tenemos el analítico, el directivo, mentiras, esto, sí, el analítico es aquella persona que necesita mucha información y es muy lógico. Se basa en las pruebas para tomar sus decisiones, es decir, si nosotros queremos venderle a él, necesitamos basarnos en pruebas, en ser serios, metódicos, porque todo en ellos va en unas casillas, todo. Por otro lado, tenemos el lado directivo, el estilo directivo, que es aquellos que no pierden el tiempo, toman decisiones por rapidez y sus propuestas, si ustedes quieren venderle a este tipo de personas, necesitan ser fáciles, ágiles de digerir, que las personas tengan la información necesaria para tomar la información necesaria. Es decir, si yo vendo un producto que es para la salud, decirle como, mira, si usted lo compara con otros, va a tener ciertos beneficios adicionales y no más. El sociable es el que se deja llevar, compra de manera impulsiva y normalmente son muy emocionales. La idea es que nosotros le podamos vender a ellos a través de la experiencia, a través de un estilo de vida, decirle yo lo utilizo de tal manera y por tal motivo yo lo uso y me sienta bien. Eso es muy bueno. Y está por el otro lado el estilo amable. Es el mismo que se deja guiar, se deja llevar por la confianza, pero no son muy abiertos a cambiar de sus marcas. Entonces, si son fieles con ustedes, se van a quedar con ustedes por mucho tiempo. Y pues estos son los tipos según el estilo de comunicación y cómo ustedes les pueden llegar de mejor manera, ya sea por historias, porque pues en algunos momentos ellos no son tan, o sea, no son tan abiertos a comunicarse con ustedes, entonces es como cómo pueden ustedes adaptarse a ellos. En programación neurolingüística, es decir, que es asociar al cliente y al comportamiento del cliente con un pensamiento, lo cual les ayuda a ustedes a identificar o a tener en cuenta qué es lo que está buscando el cliente y cómo ustedes lo pueden asociar y cómo pueden salir adelante. Entonces, ¿qué les puedo decir? Es no solamente mirar qué tipo de persona es, sino cómo yo le puedo vender a través de lo visual, auditivo y táctil. Es decir, que a veces las personas no solamente se guían por lo que yo hablo todo el tiempo, sino que requieren un espacio visual. Algo que, por ejemplo, que si yo necesito exponer mis productos de cierta manera para llamar la atención más de mi cliente. Por ejemplo, cuando tenemos un estante, los productos que más llaman la atención son los que están a la altura de la vista. Eso es programación neurolingüística. Es decir, yo no, o sea, a mí estos no llaman tanto la atención, más estos no tantos, los que llaman son los que están a la altura de la vista. En auditivo, más que todo en espacios de ambientación y todo ese tipo de cosas, la música puede hacer que las personas se relacionen mucho mejor con el ambiente y puedan ver, o sea, y se relacionen mucho más con la marca. Ahí también entra la parte de experiencias. Y por último está lo táctil, que ya es directamente tocar el producto o estar en contacto mucho más directo con el producto. Ahí es cuando coges y lo frotas y tocas, sientes la tela y logras diferenciar cuál es la diferencia entre el producto que estabas utilizando y tu producto y cuál es diferenciador. Es un método diferente de vender. Hay otros tipos de cliente que son los switchers que están cambiando, es decir, que son las personas que tienen 2 o 3 o 4 marcas de referencia, tienen muy pocas y todo el tiempo están saltando de un lado al otro. La idea es que ustedes puedan utilizar y volverse no solamente la relación con confianza, sino el espacio donde el cliente se sienta cómodo y se quede con ustedes y se vuelva un cliente fiel.
Normalmente están saltando, no por promoción, normalmente, sino por simplemente hecho de variedad de productos o mirar qué es lo que tienen los otros que no ofrecen. Entonces, eh, por otro lado están los negociadores, son los que cambian regularmente de, de cliente o del lugar donde van a comprar, que no es solamente uno, dos o cuatro, sino son en realidad muchas empresas, o sea, no son fieles a una marca, sino son fieles a preferencias o que hoy me gustó uno, hoy me gustó otro. Y por último están los sensibles al precio, que ellos no tienen una marca de referencia, sino simplemente están cambiando de acuerdo a su precio y a la conveniencia del bolsillo, que es lo que normalmente se está viendo, que las personas se guían más por el precio que por los otros. Segmentación de mercado. Segmentación de mercado es volver un grupo de personas o clientes potenciales en un individuo, en uno solo que me permita a mí ser feliz y tener un espacio de conocimiento de cliente. Bueno, entonces la idea es segmentar el mercado. ¿Por qué se segmenta el mercado? Para identificar necesidades, para crear estrategias efectivas de comunicación, aumentar las ventas, reducir costes y aumentar la fidelización del cliente. ¿Con qué nos referimos en cada uno de estos? Entonces, identificar las necesidades. Es decir, aquí tengo la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades de las personas, que de acuerdo a donde se encuentre mi segmento o mi cliente, yo voy a saber qué tan necesario o no tan necesario es el producto. Bueno, entonces, si yo identifico, aquí me abrió otra cosa, mi cliente, entonces yo sé cómo lo voy a vender, cuál es la frecuencia y qué cantidades me va a comprar, porque es más o menos necesario en esta parte de necesidad. Estrategias más efectivas de comunicación. Llevar a cabo una estrategia que me permita dar de mejor manera un espacio que haga que mi cliente se sienta cómodo y me compre más. Aumentar conoce las ventas, conoce el objetivo, conoce cuál es la cantidad del mercado que hay para mi producto. Reduce los costos de que yo esté gastando para muchas empresas, para mucho espacio, cierta publicidad, pero en realidad no estoy utilizándola, qué tarjetas, qué presentaciones, qué todo esto, que en ocasiones solamente son para un grupo pequeño, yo lo estoy expandiendo. Y eso en ocasiones no es tan bueno. Y aumentar la fidelización de cliente, que al final esto se traduce en mayores ventas. Entonces, disculpen. Bueno, en segmentación geográfica, ese es el espacio total, en este caso sería Chía, y yo determino, por ejemplo, dice autónoma, ciudad, tamaño de la ciudad, clima. Yo con esto puedo identificar si mi producto está destinado para el lugar en donde yo pienso vender, el lugar donde yo pienso estar. ¿Qué clase social tengo? ¿Qué estilo de vida? ¿Qué personalidad en cuanto a lo psicográfico? ¿Cómo es mi cliente? Por eso vimos los tipos de acuerdo a comportamiento. Y este es función de comportamiento, este es comportamiento, perdón. Y este es el tipo de cliente de acuerdo a la decisión y frecuencia. Y la programación también. Y ya en esta parte, la demográfica, me dice y me clasifica qué tipo de cliente y ya pasa de ser una masa de personas a un individuo en específico que yo estoy buscando para ofrecer mi producto. Es decir, estos son los principios básicos de la segmentación que me van a servir más adelante
cuando yo tenga los datos de mi CRM para realizar campañas efectivas de comunicación y yo poder vender mejor. Entonces, ¿para qué? Aquí están las necesidades. Tenemos autorrealización, que es el desarrollo potencial, o sea, el futuro de la persona. De autoestima, que si yo quiero respeto, confianza, de sociales, que ya es de ambiente, desarrollo, de familia, las necesidades de seguridad, de estar protegido, de sentirse con una vivienda, con un empleo, con espacios que lo permitan cumplir. Y las necesidades fisiológicas, que ya son las que son más básicas. Si yo logro identificar dónde está ubicado mi producto, por ejemplo, si mi producto es un bien o servicio de alimentos, va a estar acá, en la base. Entonces yo sé que aquí me van a comprar más seguido. Pero si yo vendo algo para la vivienda, para algo diferente o un bien que solamente es de salud, estaría en esta parte. Entonces las personas no me comprarían tanto. Pero si yo estoy vendiendo algo que es para compartir, estaría más arriba. Y si es de autoestima, aquí estaría lo de belleza, lo de productos. Y a futuro ya es como me proyecto, pero esto ya sería para más los servicios. Entonces, si yo sé en qué parte estoy, yo sé que más o menos de acuerdo a qué tan básica sea mi necesidad, o sea, aquí voy a vender más, acá o menos, de acuerdo a qué frecuencia las personas me compren. Tenemos, ¿para qué sirve todo esto? Esto es parte del marketing relacional que estábamos hablando, para CRM, que es de donde nace, donde nuestras principales afectaciones son la personalización, fidelización y servicio al cliente. Entonces, si yo conozco a mi cliente, tanto en su base mental, o sea, su cerebro, cómo piensa y cómo actúa, yo puedo ofrecer un servicio de calidad que tenga como base a mi cliente, porque el cliente es base fundamental para todo negocio. Y ahí sí, al darle relevancia a mi cliente, yo puedo volverlo fiel y vender de mejor manera. ¿Por qué? Porque mi cliente se siente tan importante que yo le estoy vendiendo es a él, no le estoy vendiendo un producto aparte o algo diferente, sino se lo estoy vendiendo a él directamente. Si yo creo programas de fidelidad, es decir, conozco el cliente objetivo, mi objetivo, puedo venderle de tal manera que yo pueda entregarle el mejor producto de la mejor manera en el menor tiempo posible y mi cliente crezca. Y necesitamos clientes leales, no clientes solamente satisfechos. Entonces, si yo logro satisfacer las necesidades de mi cliente, como ya lo hemos hablado, entre más básicas es mucho más fácil que me compren, yo puedo saber cómo volver leal a mi cliente ofreciéndole, dándole ciertos tips o cosas que hagan que me compre más y esté conmigo más tiempo y se vuelva a largo plazo un activo, es decir, un ingreso, dinero a largo plazo que me beneficie. Y por último, la personalización es hacer algo especial por cada cliente. Es volverlo, enamorarlo y que se quede conmigo y que se vuelva ese cliente la base de todo. Y ahí comenzar a construir un proyecto de vida, un esquema de ingresos más alto y hacer que mi cliente y yo como organización crezca. O sea, comience a avanzar y cumplir metas. Entonces, damos por finalizada la sesión. Es trabaja duro y en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido y persigue la visión, no el dinero. El dinero terminará siguiéndote.
Entonces, si tú sabes que tu cliente va a estar al final, en el fondo vamos a sacar un buen objetivo, vamos a tener algo mejor. Gracias por atender y nos vemos la próxima clase.